¿Te sientes a menudo frustrada por ser madre soltera? Respecto de tus hijos, ¿incluso te sientes con mucha frecuencia culpable porque ellos no tienen un padre? ¿Quieres ser una buena madre y quieres representar debidamente los intereses de tus hijos, pero en realidad no sabes cómo? Si quieres una respuesta a estas preguntas, pues no te pierdas este video que está dedicado a ti, querida madre soltera y madre separada. Te saluda Rocío López Luna. Soy abogada litigante, directora del Centro de Conciliación Madre de Cristo Conciliadora. Cuento con 20 años de experiencia profesional y mi especialidad es la solución rápida de tus conflictos. En este video, primero tendrás razones para que tengas motivos de ver el futuro con tus hijos de una forma optimista. Y luego, dos temas primordiales para ello: determinar la filiación de ellos y la pensión de alimento que les corresponde por parte de su padre. Observaremos la ley que favorece a hijos extramatrimoniales, te daré recomendaciones prácticas y considerando que la mayoría de madres que acuden a consulta son madres solteras y separadas, es precisamente a ellas a quienes en especial dedico este video. ¿Sabes a qué creo que se debe que muchas veces te sientes mal siendo madre soltera o madre separada? A que existe un mito, es el mito de la familia normal. Existe todavía en nuestro programa mental, alimentado por la religión, alimentado por el entorno social, en donde nosotros consideramos que una familia feliz, que una familia normal, que una familia correcta, es cuando existe la tríada de madre, padre e hijos que viven juntos y felices bajo un mismo techo. Ahora, yo te quiero recordar, no sé si has visto la película Lilo y Stitch. En Hawái existe un concepto muy bonito de familia, Ohama. Para ellos la familia es simplemente el que no se abandona, el que no se olvida. Y cada familia tiene el derecho de formar su propia constelación. Porque tú vivas con tus hijos sin un padre, no dejas de tener una familia. Si tú estás proveyendo por ellos, si los estás teniendo presentes, si quieres ser parte de su vida y que ellos sean parte de tu vida, entonces definitivamente no tienes ninguna razón para no tener una familia feliz. Por el otro lado, existe la teoría del estigma. Como existe este mito de la familia normal, el estigma es una marca. Existe una mujer que se equivocó, existe una mujer que pecó, existe una mujer que se frustró y que se llevó su destino a mal puerto y con él arrastra a sus hijos. Eso es definitivamente falso, porque la realidad dice que como tú tienes que esforzarte más, ya que tienes que cuidar el nido sola, sin el apoyo de un compañero, muchas veces desarrollas tanta independencia económica, tanta disciplina, tanta fuerza de voluntad, que acabas siendo una persona mucho más próspera que cualquier otra mujer que se ha mantenido protegida en una relación de pareja estable. ¿Sabías que el actor norteamericano, el que protagonizó Titanic, Leonardo DiCaprio, y el expresidente también norteamericano, Barack Obama, fueron criados desde los 2 años de edad solamente por sus madres? ¿Sabías que también el famoso actor Jack Nicholson ni siquiera supo finalmente quién lo procreó, quién fue su padre? ¿Sabías que el maestro de maestros, Leonardo da Vinci, fue hijo de un noble millonario, notable, notario y diplomático florentino que lo trató como un hijo ilegítimo y lo dejó con unas madrinas? Mira, hay muchos hijos de madres solteras, de madres separadas, de madres viudas, que han logrado ser personas muy famosas, muy prominentes, muy exitosas, porque detrás de un hijo exitoso hay una mamá exitosa también. ¿Qué cosa dice el Perú? En el censo del 2017, el Instituto Nacional de Estadísticas arroja que del total de mujeres en el Perú, el 70% son madres. Y de este 70%, el 36% corresponden a mujeres casadas, el 33% a madres convivientes y el 31% a madres solteras, separadas, viudas y divorciadas. Entonces tenemos de que estás en un grupo que no es minoritario, es la tercera parte de las madres del Perú, que muchas veces constituyen cabeza de familia y que dirigen los destinos no solamente propios, sino lógicamente también de sus hijos,
de una manera exitosa, de una manera favorable. Nosotros, ¿qué cosa es lo que tenemos en definitiva? No importa si tú procreaste a tus hijos en una noche de copas, una noche loca, si te olvidaste de la píldora o si te sonó un despertador biológico maternal que te decía ahora tengo que ser mamá, o si no quisiste ser madre. El hecho es que trajiste vida. En el momento de la gestación pudiste decidirte por el aborto y no lo hiciste. Entonces eres una mujer valiente que decidió voluntariamente cuidar el nido sola, sabiendo que es duro, sabiendo que es difícil y que solamente ese hecho hace de ti una persona valiosa. Puedes querer tener un compañero que te dé afecto, te dé cariño, te dé intimidad, que sea una figura paternal para tus hijos, ya que el padre biológico está ausente, pero sea que encuentres a tu príncipe azul o no, una cosa tiene que quedarte totalmente clara. Eres una madre valiosa y respetable. Lo más importante que necesita un niño es un adulto responsable que vele por él. Y esa eres tú. ¿Cuándo eres responsable como madre soltera o madre separada? Cuando tienes claro que tu hijo ante todo tiene el derecho a la verdad, a saber y a ostentar quién es su padre. Y segundo, quién tiene que contigo contribuir a su supervivencia dando una pensión de alimentos que sea suficiente y decorosa. Tenemos que hacer una aclaración. Si tú tienes una pareja o tienes relaciones sexuales con un hombre y concibes, hay dos posibilidades. O tú estás casada o no lo estás. Cuando no estás casada, sea que haya habido convivencia o no, el padre de ese niño tiene el camino cómodo de reconocerlo ante la municipalidad y no hay ningún problema respecto de la filiación. Lo que después recomiendo es, en lugar de acudir a un proceso judicial, por la vía de la conciliación extrajudicial, de una sola jugada, de una sola audiencia, se determina los alimentos, la tenencia y el régimen de visita, porque él previamente ya hizo el reconocimiento de filiación. ¿Qué ocurre, empero, cuando él se niega a reconocerlo? Cuando se niega a reconocerlo, entonces definitivamente tiene que valer el imperio de la ley, porque estamos hablando del derecho fundamental que tiene tu hijo a la identidad. Allí tienes que iniciar un proceso judicial. Considera que tienes a todo el sistema legal de tu parte. El artículo 2, numeral 1 de nuestra Constitución Política prevé que toda persona tiene derecho a la vida. Inmediatamente después de la vida dice a la identidad. La identidad tiene que estar clara y cuanto más pronto mejor. Por el otro lado, el artículo 4 establece que la comunidad y el Estado protegen al anciano, al adolescente, al niño y a la madre abandonados. Y tenemos el artículo 6 que determina que todos los hijos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, que todos los hijos, más claro, son iguales, siempre y cuando esté claro quién es el padre y quién es la madre. Como tú no estás casada, no existe un contrato de matrimonio, entonces la filiación tiene que verse por la vía de determinar qué tipo de hijos hay respecto de la filiación paterno-filial. Respecto de la relación paterno-filial, el Código Civil establece que hay una filiación automática en el artículo 361 cuando el hijo es matrimonial. Cuando tú concibes a un niño dentro del matrimonio o en los 300 días siguientes a su nulidad, entonces el hijo se reputa del esposo automáticamente. La filiación está entre ellos. Ahora, ¿qué ocurre cuando no hay contrato matrimonial? Entonces ahí tienes la figura establecida en el 385 del mismo Código Civil que establece a los hijos extramatrimoniales como aquellos que tienen la filiación de quien o los reconoce o de quien han sido declarados judicialmente como tales. Entonces,
Para esto tenemos una ley, la 30628, que voy a estarte mencionando posteriormente, pero déjame terminar esta agrupación. Existían hijos matrimoniales, hijos extramatrimoniales, y en el 415, el mismo cuerpo de leyes, Código Civil, tenemos la figura del hijo alimentista. En el hijo alimentista tenemos la figura de que no hay filiación. Lo único que se establece es una pensión de alimentos básica limitada hasta los 18 años si no hay alguna incapacidad físico-mental severas. Y aquí lo único que se tiene que acreditar es que el padre y la madre tuvieron relaciones sexuales hacia el tiempo de la concepción del niño. Eso es todo. Sin embargo, en la parte final de este artículo tenemos de que por un lado te dan y después te quitan, porque si el demandado se somete al examen genético, por ejemplo el de ADN, y se demuestra de que él no es el padre, entonces tampoco tiene tu hijo ningún derecho, ni siquiera alimentista. Tú puedes demandar paralelamente para pedir que se declare la filiación de tu hijo extramatrimonial, la pensión de alimentos. Tú no necesitas pagar el examen del ADN. La ley ahora incluso te exime de aranceles judiciales, tal como lo es en el proceso de alimentos propiamente dicho. Ni siquiera necesitas ser representado por abogado, puedes presentar tú misma tu demanda. Hay unos formularios que también se han emitido, pero que en mi modesta opinión no son suficientes, porque bien lo prescribe el artículo 50, numeral sexto del Código Procesal Civil. El juez emite sentencia basado en los fundamentos que se han arguido y, en mi opinión, estos fundamentos pueden ser un poco anémicos, algo raros, porque definitivamente el demandado sí va a contestar con abogado, y a mí me parece que ahí hay una evidente desigualdad. Nosotros tenemos también que incluso tienes la posibilidad de demandar alimentos cuando el padre es desaparecido, cuando es inubicable, cuando no se le puede notificar e incluso cuando ha fallecido, sometiendo al examen del ADN a sus ascendientes o a sus descendientes. Entonces, tienes toda una gama de posibilidades a tu favor para poder iniciar un proceso que se inicia ante el Juzgado de Paz Letrado, en donde la pretensión principal es la declaración de la filiación de tu hijo extramatrimonial y de manera accesoria la pretensión de alimentos. El juez, luego de calificar tu demanda y admitirla, emite la resolución declarando la paternidad directamente. Entonces se le corre traslado al demandado, es decir, se le informa de esta resolución emitida y él tiene un plazo de 10 días para contestar. ¿Cuáles son las posibilidades? Él puede allanarse, puede decir, correcto, es mi hijo, hablemos de la pensión de alimentos, y en ese sentido va a continuar el proceso, o él puede oponerse. Él se opone y es por eso lo tienen que escuchar muy bien los papás, porque a veces lo entienden que es como un encono, una mala disposición, pero no ese es el caso. Como se opone a la declaración de paternidad, asume los gastos del examen de ADN, que pueden oscilar entre 900 soles y 1500, tal y cual sea el laboratorio que elige el juzgado. Entonces, una vez de que ya ha pagado esta cantidad, se celebra la audiencia única al que tienes que asistir tú como madre, el padre como demandado y el niño. Se someten a la prueba, y si hasta esa fecha el demandado no ha podido, por razones económicas, subvencionar ese gasto, él tiene 10 días adicionales más para una reprogramación a una segunda y última audiencia. Si esa vez él no ha pagado o no asiste, entonces de plano el juez declara la paternidad y determina cuál va a ser la pensión de alimentos. Una vez emitida esa resolución, existe la posibilidad de apelación. Tiene 3 días el demandado de poder presentar una apelación, o la demandante también, ¿no? Todo depende del resultado. Y vayamos al resultado de las muestras. Si tú interpusiste una demanda solicitando que declaren fundada esa filiación de hijo extramatrimonial y el ADN es positivo, es decir, es el padre, entonces el juez declara la filiación y ventila el monto de la pensión de alimentos. Pero ¿qué ocurre si es lo contrario? Si es negativo,
Entonces tú tienes que asumir como demandante las costas y costos en que ha incurrido el que tú suponías padre de tu hijo. Es decir, tienes que pagarle el ADN, tienes que pagar los aranceles de los auxiliares jurisdiccionales que ha tenido, del abogado que ha tenido él y los gastos del proceso. O sea, tienes que ir con pies de plomo y a la segura respecto de quién es verdaderamente el padre. ¿Cuáles son mis recomendaciones? Lucha lo luchable. Esclarece la filiación de tu hijo, el origen, que conozca su verdad. Por más dura o más hermosa o más difícil que a ti te parezca, es su derecho. Pero por el otro lado, sé realista respecto de la pensión de alimentos que estás solicitando a su favor, porque tienes que considerar la carga familiar que tiene el padre biológico de él. No pidas una pensión alimenticia exuberante cuando sabes que el padre gana un sueldo mínimo y tiene 3 hijos de otro compromiso. No va a funcionar. Y por lo demás, te recomiendo, mamá soltera, mamá separada, no odies, no culpes, no te victimices y sobre todo no hables jamás mal a tus hijos de su padre biológico, porque a los únicos que les haces daño es a ellos, al sano desarrollo de su personalidad. Recuerda que cuando tú tienes una razón para vivir, entonces definitivamente no tienes ninguna razón para rendirte ni para quejarte. Querida madre soltera, madre separada, te he dicho lo básico que tienes que tener claro para defender los derechos de tus hijos y para que así puedas ser una mamá más feliz aún. Entonces, si te ha gustado este video, dame un like, suscríbete, mira mi canal. En él también encontrarás otros temas de familia como alimentos, tenencia, régimen de visitas, así como también temas civiles como pago de deudas y desalojo por el momento. Si quieres citas personales, llámame al 999-210-236. Estoy en la avenida Benavides, 610 San Vicente Cañete, justamente frente al punto medio entre el Seguro y la Corte. También al mismo número de celular me puedes ubicar para hacer citas virtuales en donde podré llegar a ti vía Skype. Te doy un abrazo, mucha fuerza y adelante.